¿Qué les parece? Hemos llegado así, en un abrir y cerrar de ojos, a la lección número 13. 13 caminos trazados, 13 tentativas. Lección 13 que no me decido aún cómo titularla, si el lugar más invulnerable de todos o ponentes en ebullición. Probablemente hacia el final de esta grabación le dé finalmente un título definitivo o no. Quizás este título se lo dé solamente cuando suba este video a su plataforma. Pero con esta charla llegamos a el final de nuestras faenas, pero desde luego, como se sabe, todo final no es más que un nuevo principio. Y es una puerta abierta para las reflexiones que habremos de trazarnos en la segunda parte de este curso de Laboratorio de Medios y Humanidades, cuyo comienzo será en algunas cuantas semanas. Por el momento, esta charla que celebramos con color, y ya veo que en la pantalla doy la impresión de pertenecer a una película con la técnica del Technicolor, es decir, el celuloide coloreado de modo artificial, porque este saco guinda de tweed pues está uh, bastante hipercromado, pero bueno, es la forma que tengo de eh, festejarnos. Como podrán ver, estoy en una zona de guerra. Todo el piso está sembrado de libros, libros que tienen que encontrar sus espacios. Los últimos días los he dedicado a poner un poco de orden, pero saliendo de esta habitación todo es una selva de cajas abiertas, semiabiertas, otras cerradas, de modo que da la impresión de monstruos con las bocas abiertas en distintos niveles y hay que caminar solamente de forma muy trabajosa entre ellas, de modo que aquí estoy celebrando las faenas del orden, del desorden, celebrando sus trabajos, sus producciones radiofónicas. Es un curso que se urdió a través de la compleja urdimbre de hacer una crítica a los medios de comunicación, hacer comentarios acerca de la erudición a través de los medios de comunicación y introducirlos también a las complejidades de la producción radiofónica, los géneros radiofónicos, a que experimentaran algunos de ellos en esta quinta y última entrega que harán, pues están haciendo una mezcla de géneros, de modo que pues es una entrega también celebratoria que convoca en ustedes sus capacidades, su aprendizaje, su autoaprendizaje, porque en este curso fue necesario echar mano de esta capacidad de autoaprendizaje. Y para terminar esta sesión yo quiero hacer una reflexión acerca de la musicalidad entendida como no solamente el ejercicio interpretativo de poner una partitura frente a nosotros e interpretar en el caso de que supiéramos interpretar algún instrumento o cantar, sino un sentido mucho más trascendental de la música. Schopenhauer decía que si el mundo se destruyera, si se acabara, lo único que permanecería sería la música. Entonces, pues desde luego, para Schopenhauer, la música tenía esta cualidad trascendente que nos sobrevivirá. Y a mí me parece que la musicalidad, en sentido más extenso, puede eh, hacerse, trazarse una semejanza entre la musicalidad pedagógica que hacemos maestros y estudiantes ahora en estos medios pantallizados, virtuales, sino elevar una sinfonía de conocimientos, de reflexiones, y pues cuando desaparezcamos,
probablemente nos sobreviva nuestra musicalidad pedagógica. Entonces, haré unas reflexiones contándoles algunos relatos de los que desprenderé algunas consecuencias. Primero, eh, haré un relato órfico y otro, extraeré algunas reflexiones acerca de un relato del siempre perturbador Heinrich von Kleist. Un relato de título Santa Cecilia o el poder de la música, precisamente. Antes de comenzar con este relato, Santa Cecilia o el poder de la música, voy a hacer una brevísima digresión para contarles algo sobre Kleist. Kleist murió a los 34 años. Murió es un decir, porque hizo un pacto suicida con su amante Adolphine Vogel. Ambos se suicidaron al pie de un río y Kleist es, con toda probabilidad, uno de los escritores más inquietantes de su generación, la generación del romanticismo alemán, y eso es decir mucho, porque la generación del romanticismo alemán ya de por sí es una generación de creadores inquietantes. Yo creo que Kleist es el antecesor de la sensibilidad de Franz Kafka. El suyo es un mundo de imaginación donde las consecuencias son siempre fatales. Hay como una fatalidad que subyace a todas las cosas. Hay un libro bellísimo de Stefan Zweig de título La lucha contra el demonio, que es un libro que compendia 3 biografías, una de Hölderlin, otra de Nietzsche y otra de Heinrich von Kleist. Les recomiendo ese libro de Stefan Zweig. No solamente se van a llevar un bocado de alta literatura, sino se van a llevar lecciones biográficas de las cuales ustedes puedan extraer consecuencias, llevarlos a su propio campo creador o a su propio campo de investigadores. Investigadores en ciernes, pero ya lo son. Que nadie les quite ese estatuto, ni siquiera en sus principios. De modo que entonces en sus relatos, La Marquesa de O, Michael Koolhaas, yo diría que este relato del que voy a hablarles, Santa Cecilia, o El poder de la música, es el único que tiene un final, yo diría, medio feliz. Ya lo escucharán ustedes. Hay otro relato perturbador, profundamente perturbador, que es El terremoto en Chile, El juicio de Dios. Son relatos que no puedo en este momento glosarles o contárselos. Ya habrá otro momento en el que sí, probablemente pueda hacerlo, pero lo que quiero decir con esto es que en sus relatos casi siempre hay una tesitura fatalista. Uh, Partamos de un hecho incontrovertible, que es que todas las páginas de Heinrich von Kleist son perturbadoras. Y estas páginas de las que quiero hablarles, Santa Cecilia o El poder de la música, tendrán, no obstante esta tesitura fatalista, una hermosa enseñanza. Este relato tiene lugar en los Países Bajos. Estamos a finales del siglo XVI, en el contexto de las guerras de reforma religiosa que confrontaron a protestantes y a católicos. Aparecen en el relato 4 hermanos terribles, 4 hermanos piromaníacos, inclinados a la iconoclastia protestante, que destruyen a las imágenes religiosas, y de repente estos 4 hermanos terribles se enteran de que las monjas del convento de Santa Cecilia van a celebrar una misa solemne a la manera de la liturgia romana que tanto combaten.
Así que pues tan pronto los cuatro hermanos terribles se han enterado de esta circunstancia, quieren dar a las monjas, cito, una muestra de lo que significa la lucha iconoclasta. Pues entonces los sanguinarios hermanos contratan a un puñado de iconoclastas que se acercan al templo de Santa Cecilia armados de hachas, armados con martillos y antorchas. Van con el rostro embosado. Eh, esta turba de incendiarios está presta para apedrear los vitrales, para mutilar a las monjas. Y pues sucede que a pesar de los rumores que ya corrían en el pueblo de este ataque que harían los incendiarios, pues las monjas deciden seguir adelante con el plan de ofrecer la solemne liturgia. De modo que, y es muy hermoso, eso es lo que leemos en el relato, las hermanas, a sabiendas de la amenaza que se cierne sobre ellas, pues se dan a la tarea de afinar sus violines, afinan sus oboes y están prestas para la música, para la interpretación musical, para acompañar su liturgia por música sagrada. De modo que en un momento comienzan a doblar las campanas, comienza en el interior del recinto, en el interior del templo, una música solemne, una música diáfana, pura. La multitud de iconoclastas que se habían inmiscuido a las bancas ni siquiera pueden respirar. Quedaron paralizados, paralizados de pie en su lugar. No solamente el poder de la música, esta música solemne, detuvo a los incendiarios, sino que a continuación los cuatro hermanos desaparecen misteriosamente. Después de una larga búsqueda, la madre de los incendiarios da con ellos en un manicomio. Y todos en este manicomio están sujetos a la locura, una locura producto del carisma divino. El poder de la música paralizó a los furiosos, los detuvo mágicamente. Ese es el talante perturbador de los relatos de Heinrich von Kleist. Cuando leí estos relatos hace algunos años, no podía más que poner imágenes, dibujar las distintas escenas. Tengo algunos dibujos que no quiero mostrar. Ya saben que a mí me gusta mostrar mucho mis dibujos. En esta ocasión no quiero mostrarlos. De estas monjas en el convento de Santa Cecilia, afinando sus oboes y produciendo una música que enloquece, manda al manicomio a sus enemigos, a sus incendiarios. También es un tema que visité en un programa radiofónico que les voy a compartir. Fue una de mis conspiraciones, la bitácora radiofónica del admirador de Balzac, un programa que les voy a poner el enlace para que lo escuchen y para que oigan las distintas maneras de relatarlo. Este fue un relato de un poco de memoria, un poco por unos apuntes que tengo aquí, y el otro es la narración radiofónica. Y quiero que escuchen las diferencias entre uno y otro. Pero eh, quise recordar este relato porque la música es lo que fluye de los salones de clase y de los salones de clase virtuales también. Es un fluir de música que nos protege, que nos paraliza a los furiosos, los detiene mágicamente. La música, entendido en un sentido más extenso, no solamente la capacidad de interpretar un instrumento musical, la musicalidad pedagógica, decíamos hace un momento, pues es una fuga sin fin, todo el tiempo se está oyendo
Las matemáticas hacen música, eso es bien sabido. Eh, Muchos son los compositores que se basan en estructuras matemáticas para componer sus sinfonías, sus cuartetos de cuerda. Yanis Xenakis es un compositor que une las matemáticas, la arquitectura, con su traducción sinfónica. Pero también nosotros podemos hacer más extensa esta consideración y decir que eh, hace música la historia, hace música um, la geografía, hace música la economía, hace música todos los saberes que al exponerse en los salones de clase, a lo lejos dan la impresión de escuchar un murmullo musical. Y este murmullo musical nos protege contra los furiosos. Esto es precisamente nuestra arma. Eh, He evocado constantemente esa sensación que nos produce caminar por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras cuando está viva, cuando sus salones están ocupados y cuando podemos oír los murmullos de las clases en el interior. Pues bien, esa es la música que se desliza por debajo de las puertas y produce un caparazón protector, no de aislamiento, por supuesto que no, porque ahí tratamos de todos los asuntos de lo real. Vuelvo a repetir esta idea schopenhaueriana de que cuando el mundo desaparezca, lo que nos sobrevivirá es la música. Por extensión, lo que nos sobrevivirá serán nuestras condiciones musicales de nuestros salones virtuales. En el salón de clases, así como en su extensión radiofónica, en los podcasts que estamos realizando, pues ahí ponemos en acto un saber. Medimos nuestros saberes en la medida en que podemos expresarlos como una idea que hemos repetido constantemente, sobre todo venida de las enseñanzas de Novalis, que decía eso, sabemos algo en la medida en que podemos expresarlo. Eh, Ahí en los salones de clase, ahora virtuales, ahora por extensión, nuestros trabajos radiofónicos, nos sometemos a esa medida. ¿Con cuánta nitidez podemos expresar lo que sabemos? Y claro, ahí está la cuestión de la nitidez del conocimiento, nuestra capacidad para expresarlo y para encontrar las palabras adecuadas y transmitirlo a los otros. Uh, Cuando Alfonso Reyes, gran historiador de sí mismo, gran historiador de la historia documental de sus libros, va a ser un autor que vamos a leer mucho durante el próximo semestre, que comenzará en unas cuantas semanas. Vamos a leerlo, vamos a adentrarnos a sus libros. Tiene un libro de historia, la historia de un siglo. Tiene varios trabajos de filología, de erudición, que probablemente puedan, nunca carecen de interés, pero probablemente no son de sus más elevadas páginas en términos literarios, pero nos vamos a acercar mucho a él en el próximo semestre. Del mismo modo que en este lo estuvimos de Gutiérrez Tibón, el próximo estaremos cercanos a Alfonso Reyes y ojalá las condiciones nos sean dadas para poder visitar la Capilla Alfonsina, conocer su archivo, conocer su biblioteca. Bueno, pero lo que quiero decir, esto fue una brevísima digresión sobre Alfonso Reyes, que será tema y sujeto de estudio de nuestro próximo semestre. Eh, Alfonso Reyes tiene libros cuyas páginas eh, dan una sensación, primero, de acercarnos a una de las grandes plumas, pues no solamente de México, sino de la literatura universal. Y en sus páginas, por ejemplo, de Simpatías y Diferencias o sobre todo de Grata Compañía, lo que podemos encontrar es cómo la erudición, el conocimiento exacto, no está deslindado de ningún modo de la alegría, de la felicidad literaria, de la
forma escritural que encuentra su adecuada expresión. Y esto será tema de nuestro próximo semestre. Vamos a visitar ensayistas y sobre todo vamos a acercarnos mucho a las páginas de Alfonso Reyes. ¿Qué pasó para que Alfonso Reyes escribiera de un modo tan feliz esas páginas de grata compañía? Pues bueno, hay explicaciones de estilo, hay explicaciones de disciplina, hay explicaciones biográficas, qué estaba leyendo, a quién se acercó, en qué estaba trabajando, cuánto ímpetu había. En ese momento Reyes escribía en muchas publicaciones, ya se había integrado en algunos casos, porque Simpatías y Diferencias tiene páginas de un amplio abanico temporal. Algunas de esas páginas las escribe cuando él ya estaba integrado a la vida diplomática. ¿Qué pasó en su vida para que hubiera tan feliz amalgama de erudición y de afortunadísima forma expresiva? Pues estos casos son explicables si nos acercamos a sus datos biográficos, pero también hay genio literario, también hay intención, también hay mucha disciplina. Y eso es lo que trataremos de investigar en las páginas de Alfonso Reyes. En Alfonso Reyes se da esta alegría musical en su escritura. Eh, Me recuerda a cuando, y aquí me voy enfilando hacia el segundo relato del que quiero hablarles, me recuerda cómo hay ciertos momentos biográficos en los que la feliz amalgama se da. No es azaroso, no es fortuito, al contrario, obedece a ciertas búsquedas. El trazo de la búsqueda es ya un adelanto muy significativo. Uno de los relatos más importantes del gran legado de literatura hindú es el Ramayana, que es equivalente a la Ilíada o a la Odisea en la tradición occidental. El Ramayana es un relato vivo, puesto que hay innumerables variantes del relato. Rama casa con Sita, pero Sita es secuestrada por el demonio Ravana y va en su búsqueda, Rama, acompañado por su hermano Lakshmana, y por una hueste por huestes, perdón, de monos comandados por Hanuman, y van en su búsqueda, en búsqueda de Sita, hasta la isla de Ceilán, Sri Lanka. Un relato de imaginación que desborda toda comprensión occidental. Son imágenes que desbordan la misma imagen. Pero bueno, como les digo, hay muchísimas variantes de la viveza del relato. El Ramayana pues encuentra muchas ramificaciones, pero legendariamente es atribuido al poeta Valmiki. Valmiki es el equivalente hindú de Homero, es decir, el fundador de las andanzas poéticas, el más grande de todos, un antepasado monumental. Y Valmiki, la leyenda cuenta que era un fascineroso, era un ladrón, tenía de oficio saquear ciudades con una banda. Y ocurre que en una ocasión, según la leyenda, Valmiki se encontraba con los suyos haciendo un recuento de lo saqueado en una caverna y Valmiki se despide por un momento de sus compinches y se adentra a la espesura del bosque. Adentrándose al pie del bosque, adentrándose al bosque, llega al pie de un río, escucha el agua correr y escucha que en lo alto de la copa de un árbol unas aves
están gorjeando de lo lindo. Están gorjeando de lo lindo porque están haciendo el amor. Y Valmiki queda conmovido por este acto amoroso de la naturaleza. Y de repente, salida de la nada, una flecha disparada silba de medio a medio y va a dar al pecho del ave macho que cae al suelo. Al tiempo, el ave hembra que lo sobrevive está volando a su alrededor en círculos desesperados. Valmiki, al ver esto, llora amargamente, voltea a ver quién ha lanzado esa flecha que ha matado al ave macho, no puede ver a sus alrededores quién ha disparado esa flecha y se pone a llorar desconsoladamente. Para resarcir su dolor, el ladrón, Valmiki, inventa un verso de nombre Shloka, que es el verso con el que está escrito la epopeya del Ramayana, la epopeya de Rama. De modo que aquí, con esta anécdota, con esta leyenda de Valmiki, lo que quiero decirles es que hay oportunidades biográficas de descubrimiento. Valmiki no pudo haber descubierto el verso Shloka si no lo llevara ya dentro de él. Las condiciones del descubrimiento están dadas en la realidad exterior, pero lo que va a descubrirse, uno puede portarlo ya en su interior. De modo que en ustedes el descubrimiento probablemente ya esté trazado. Tienen que encontrar las condicionantes biográficas para que explote el sentido. Valmiki es un personaje legendario, es el Homero hindú, como les comento. También se le atribuye una muerte espantosa según algunos parámetros, pero pues aliciente según otros. Valmiki fue devorado por las hormigas. Así, su cuerpo mondado, los huesos dejados ahí a la intemperie, comido por las hormigas, es decir, comido por la naturaleza. De ahí podríamos extraer algunas consecuencias. El que inventa el verso shloka es devorado por la naturaleza después de cantarla, después de que la naturaleza misma, a través del vuelo de las aves, le sugirió de este modo doloroso el verso shloka. Después el personaje Valmiki es comido por las hormigas. Bueno, interesante personaje. Lo que me lleva ya, por último, al último relato que quiero contarles. Seguimos en la idea de la musicalidad como lo que nos sobrevivirá, como algo que deambula y se escabulle por debajo de las puertas, que es nuestra musicalidad en el salón de clases virtual y la musicalidad que producen nuestros podcasts, nuestros acompañamientos, y que es la idea de Orfeo, el pastor tracio, músico, en algunas versiones hijo de Apolo, e hijo de la musa Calíope, la de la más bella voz. Hay otras versiones donde es otro el padre, pero la madre siempre es indefectiblemente Calíope, la de la bella voz. Orfeo, el pastorcito tracio, no voy a contar su historia completa, es amplia y tomaría más de media hora adentrarnos en sus secretos, en sus misterios, en sus atribuciones, en su condición religiosa, en fin, en su atenuación del culto dionisiaco. No voy a entrar en esto. Quiero centrarme nada más en el momento último de su biografía, porque según la leyenda, después de haber descendido al Hades, al infierno, para pedir por su esposa, muerta el día de sus esponsales, Eurídice, y de perderla por segunda vez, Orfeo sale a la superficie y se vuelve el más melancólico de todos. Orfeo significa el ceñudo, que siempre está así, y se vuelve como el modelo, el paradigma del poeta
golpeado por sus vivencias, profundo, pero muy golpeado por sus vivencias. Y entonces, eh, ya después de la segunda muerte de su esposa, se lo veía deambulando por los bosques, cantando y lamentándose. Y en una ocasión, Orfeo es atacado eh, por mujeres tracias. La leyenda órfica lo hace morir destazado, desmembrado a manos de mujeres tracias. No voy a adentrarme aquí en por qué es así. Hay muchas razones eruditas, filológicas para esgrimir algunos argumentos. No quiero centrarme en eso. Muere a manos de estas mujeres tracias que en una ocasión lo ven cantando en un acantilado, en un pedrusco, y dicen, miren, he ahí al que nos rechaza. Y comienzan a caerle a palos, a pedradas, a Orfeo, que para defenderse de estas pedradas, de estos palos que le arrojan, empieza a tocar su instrumento para protegerse. La música, del mismo modo que las monjas del templo de Santa Cecilia, se vuelve un escudo protector, como si fuera un cómic. Con su música se crea un escudo que lo protege. Pero son tantas los objetos que le arrojan que no puede defenderse de todos y de repente en una distracción uno le da en la frente y pues al sentirse golpeado pues otro le entra por acá y bueno pues tiene que dejar forzosamente de dejar de tocar y en ese momento le caen todas las mujeres y lo destazan, lo desmembran. Su cabeza la arrojan al río Ebro y su cabeza va lamentándose, va cantando aún canciones tristes por su amada Eurídice. Esa es la leyenda. Durante un momento Orfeo se protege de sus atacantes con la música, hasta que ya no puede más. Eh, esta especie de escudo con el que combate las piedras, con el que se protege de las furiosas mujeres tracias, es algo de lo que nosotros podemos valernos. Hay que hacernos un capullo protector hecho de tejidos, de cantos, de versos, de libros leídos, de conocimientos, conocimientos poéticos, conocimientos científicos. Solamente así podemos encargarnos de que quede un punto protegido, invulnerable, que es nuestro corazón, donde hemos escrito nuestros libros, donde hemos escrito nuestras deambulaciones. Eh, hay que crearnos las condiciones para que los versos, el saber, la música nos protejan. Un paréntesis de cantos órficos, un paréntesis de música. Y creo que eso, con esto, estoy llegando al título de la lección número 13, paréntesis de cantos órficos. Probablemente, probablemente cuando suba este video cambie de opinión. Eh, con esto termino las lecciones videograbadas de la primera parte del Laboratorio de Medios y Humanidades. Laboratoristas, hay que crearse su tejido de versos y de conocimientos. Es lo único que tenemos para protegernos. No somos invulnerables, desde luego que no. En cualquier momento podemos perder la continuidad del canto y en ese momento nos llega la pedrada que ya nos desestabilizará. Pero mientras tanto hay que procurar hacer este tejido, no de aislamiento, por supuesto que no. Es la mejor metáfora la del capullo, la de la crisálida que permite la transformación y el eventual movimiento. Eh, con esto me despido. Nos vemos el jueves en vivo para comentar sus últimas producciones radiofónicas, o bueno, mejor dicho, las primeras
Recuerden que todo final no es más que un principio.